Mis curiosidades, cosas de las que hablamos y tal vez no conocemos. Así surgieron los apellidos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres, apodos. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más. De momentos surgían las dudas. Llévale ese mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan el del Valle, explicaba, para distinguirlo del otro Juan, el del Monte. En ese caso, los apellidos del Valle y del Monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de ciudades de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de una fuente, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, era dueño de varios palacios, ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacio. Porque es posible que haya tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba cordero, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganados. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Por los oficios o profesiones del pasado, también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de una característica física o rasgos de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Sánchez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de, y por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así sucesivamente. Así mismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John, en inglés John, son, hijo. MacArthur es hijo de Arthur, en escocés. Martini es hijo de Martín, en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era pues diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación, con el propósito de identificar no solo personas, sino familias. Mis curiosidades, cosas de las que hablamos y tal vez no conocemos. Ingeniero Rafael A. Sánchez C.